tengo que explicarles lo que una ventana significa para una casa, para que ustedes entiendan mejor lo que el escritor en la carta a los Hebreos hace cada vez que ocupa un paralelismo. En realidad no es la única figura retórica que el escritor a la carta a los Hebreos usa, pero yo diría que sí es recurrente con dicho estilo. De ahí que debo explicárselos y voy a hacer gala del estilo de él, ocupando una figura paralela que ilustre la verdad. En este caso me refiero a una ventana. Ustedes deben pensar y responderse, ¿para qué sirve una ventana en una casa? Bueno, cuando menos 3 propósitos y diría yo también los más importantes. El primero es para ventilarla. Traten de imaginar su casa sin esas ventanas, sin ventilación, especialmente en una época como esta, en donde el calor y la humedad se vuelven insufribles. Su casa sería inhabitable, pero las ventanas permiten la ventilación y si quien la diseñó las colocó una frente a otra, habrá una corriente de aire que provocará ventilación natural en su vivienda. La segunda razón por la cual hay ventanas en nuestras casas es por la iluminación. De igual forma, piense en su casa sin luz del sol allí. ¿Se volvería un sitio lúgubre? Cierto que de vez en cuando podría iluminarlo con lámparas y con energía artificial, pero no sería acogedora y no sería lo mejor. Por eso es que los rayos del sol hacen que la iluminación y de paso también la ambientación mejore y haga acogedora su casa. Finalmente, y aunque parece es menos importante, las ventanas hacen que su casa luzca hermosa. Quite en su mente las ventanas y usted pensará, la fachada de mi casa se ve horrenda. Parece como una caja de cartón, pero esas ventanas le provocan hermosura. Bueno, ahora que yo he ocupado algo que todos ustedes conocen, entonces voy a hacer el paralelismo. Dicho de otra forma, las ventanas son simple y sencillamente una ilustración. Ahora, escuche esto. De la misma forma que una ventana ilumina, ventila y hace hermosa una vivienda, una ilustración ventila, ilumina y hace elocuente una presentación. De otra forma estoy a punto de yo hacer una presentación. La oratoria se volverá ventilada, se volverá suficientemente iluminada y con cierta elocuencia o elegancia, siempre y cuando yo como orador sepa usar una buena ilustración. No estoy diciendo que yo tengo alguna habilidad para hacer eso. Estoy diciendo que el escritor de la carta a los Hebreos de forma magistral usa los paralelismos. Y si bien es cierto que además de ventilar, iluminar y hacer hermosa la explicación, eso nos ayuda, el propósito que el escritor persigue es que nadie se excuse diciendo, no entendí. No lo olviden, la carta a los Hebreos sin la ayuda de un instructor se vuelve difícil de entender. 3 o 4 de ustedes se me han acercado diciendo, pastor, he leído antes la carta y no antes entendí esto. No es complicado, solo necesitaba un pequeño bosquejo. Bueno, usando el paralelismo, solo necesitaba una pequeña ventana. Este servidor como facilitador tiene
esa responsabilidad. Para el siguiente punto debo preguntar, ¿me he dado a entender lo que hace una ilustración a una presentación? ¿Sí, amén o no amén? Listo. Si eso es así, entonces el paralelismo que el escritor está a punto de presentar va a ser fácil para todos. Digo fácil para todos porque la vida de los israelitas era muy bien conocida para ese auditorium. Para ventaja nuestra, el éxodo de los israelitas también es conocido para casi todos nosotros. Si es que no lo ha leído en la Biblia, supongo lo ha visto en alguna de las películas, especialmente de Semana Santa. Así es que, aun cuando pueda haber uno o dos de ustedes que ignoran estas cosas, estoy convencido que la mayoría conocemos muy bien los detalles del éxodo del pueblo hebreo cuando estuvo bajo la esclavitud egipcia. En honor a ello voy a hacer eco del paralelismo y diré que aquí están los israelitas refiriéndome a los de la época del éxodo o de la liberación, y diré que aquí están los hebreos diciendo que estos son los destinatarios de la carta que estamos estudiando. Ahora, este es Moisés y su generación. Esto es la generación del año 60 y algo después de Cristo. Sin embargo, no olviden que los destinatarios somos también la iglesia de Cristo. Así es que no exagero nada cuando les digo que este paralelismo es comparar la generación de Moisés con nuestra generación. Ya que ustedes conocen muy bien esta historia, pues entonces va a ser fácil que apliquen esto a nuestra propia historia. Desde luego, el interés del escritor no es que nosotros conozcamos historia de la generación de Moisés. Ya la conocemos. Lo que el escritor pretende es usar lo conocido para enseñar lo que algunos parece desconocen. Empezamos este paralelismo y decimos que el pueblo de Israel en la época de Moisés o la generación de Moisés, todos ellos habían sido redimidos. Redimidos o redimir es comprar por precio. El pueblo de la generación de Moisés compró su libertad. ¿A qué precio? Pregunto. ¿Cuál es el precio por medio del cual el pueblo de la generación de Moisés recibió libertad de la esclavitud? Levante uno la mano y dígame. Y por favor, si no la levanta nadie, yo temo que es que no quieren hablar porque esta historia la conocen todos. Así es que reitero, ¿cuál es el precio? Hermano. Exactamente. El precio que se pagó para ser libres de la esclavitud egipcia fue la sangre de los primogénitos. El ángel de la muerte llegó y arrebató el alma de todos los primogénitos egipcios. No lo hizo igual con los hebreos porque se sació con la sangre en el dintel de sus puertas. Así es que todos ellos eran un pueblo redimido. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, haciendo eco del paralelismo y tomando en cuenta que el destinatario de la carta a los hebreos también es la iglesia de Cristo, les pregunto, ¿hemos sido nosotros redimidos? ¿Cuál es el precio que se pagó por nuestra libertad? Nosotros no estábamos esclavos en Egipto. Nuestra esclavitud era por el pecado. ¿Cuál fue el precio para pagar nuestra libertad? Levante alguien la mano y dígame.
Hermano, gríteme, porfa. La sangre de Cristo. Así es que para nosotros estar redimidos se necesitó la sangre de Jesús. Voy a poner la cruz en forma simbólica. ¿Qué está haciendo el escritor? Está comparando, está poniendo en paralelo y está ocupando una ilustración. Bueno, he de seguir. Una vez estuvieron redimidos y se convirtieron en un pueblo libre, ellos también recibieron una promesa. Los de la generación de Moisés recibieron puntualmente una promesa. ¿Cuál fue esta? Levanten la mano, por favor, porque no les entiendo todos a la vez, hermano. Que recibirían como herencia la tierra prometida. En efecto, esa es la promesa cuando ellos fueron libres de la esclavitud egipcia. Ahora les pregunto, ¿la iglesia de Cristo, los destinatarios de la carta, tenemos alguna promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Quién habló? Hermana, que nosotros tendremos salvación y vida eterna. Bien. Sigo haciendo, bueno, no yo, el escritor, y ya pronto lo vamos a leer y se convencerán. ¿Por qué estoy explicando todo esto de antemano? Es que les puedo asegurar que sin este cuadro, ustedes leen ese pasaje, concluirían, no sé de qué está hablando. Con la facilidad de este cuadro, todo será bien claro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente necesitaba una guía. En fin, además de esto, siguiendo esa comparación, les pregunto, antes de escribir, ¿la generación de Moisés creyó la promesa? ¿La generación de Moisés creyó la promesa? Es mi pregunta. A ver, hermano. No todos. A ver, explíquenos. Cuando salieron, sí. Varios creyeron, varios no. Bueno, Mauricio, ¿qué opinas? Dijiste, ¿qué? Exactamente. Ellos no creyeron la promesa. Si la hubieran creído, habrían recibido la herencia. A no ser que quieran insinuar que Dios promete cosas que no cumple. Ellos no creyeron. Bueno, pero ¿y entonces por qué salieron? ¿Por qué salieron? ¿Sí? No. Porque estaban hartos de ser esclavos. Ellos no estaban creyendo nada en Dios, ni estaban dispuestos a someter su voluntad al reino de Dios. Lo que tenían era fastidio por su esclavitud. De igual forma, voy a explicar esto ahora también en forma paralela. Hay algunos que se acercan a las iglesias evangélicas porque están hartos de ser alcohólicos, están hartos de tener promiscuidad sexual, están hartos de la adicción a las drogas, están hartos de que sus vidas están resquebrajadas. Alguien les habla de que una iglesia evangélica es una buena decisión para salir de esa esclavitud. Ellos vienen, se cobijan bajo la sombra que
dicha comunidad religiosa recomienda. Les pregunto, ¿son libres de esa esclavitud? Sí lo son. Porque las comunidades religiosas tienen muy buenos, pero muy buenos programas de rehabilitación. Si una persona alcohólica empieza a congregarse, empieza a ser ordenada, empieza a seguir una serie de consejos morales que la Biblia recomienda y la comunidad persigue, empezará a ordenar su vida. Pero jamás ese ex alcohólico, ese ex drogadicto o ese ex cualquier otra adicción rindió su corazón a Dios. Estaba harto de la esclavitud, encontró una salida, la tomó, pero no creyó en ese Dios. ¿Me he dado a entender? Y esa es la razón por la que ustedes ven cantidad de personas viniendo a las iglesias, empiezan a caminar y cuando sus problemas están resueltos, siguen con cierta costumbre religiosa asistiendo, pero sus corazones no están rendidos a Dios. Son personas inteligentes y saben que esto es conveniente, pero no han hecho a Dios su Señor. ¿Que cómo lo sé? Bueno, por sus frutos los conoceréis. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Entonces, la generación de Moisés, ¿creyó o no creyó? ¿Todos no creyeron? ¿Todos no creyeron? Todos no creyeron excepto dos, Josué y Caleb. Ellos creyeron y recibieron la promesa. Josué o Caleb, no sé quién de ellos dijo, o los dos, vamos, crean que Dios nos ha dado esta tierra que fluye leche y miel. Dios nos dará la fuerza. Querían matarlos. Ellos son los únicos que creyeron, así es que en forma general vamos a decir, no creyeron. Siguiendo el paralelismo. Olvidémonos de la Iglesia de Cristo en forma general y del auditorium de la carta. Hablemos de este auditorium. ¿Los que están aquí han creído? ¿Saben? Siendo respetuoso con ustedes, lo que haré es poner un signo de interrogación. Respóndanse a sí mismos. Respondan qué están haciendo aquí. ¿Necesitan ayuda con su familia? ¿Necesitan que un milagro suceda y su esposo deje la infidelidad? ¿O que su esposa vuelva? ¿O que su hijo o su hija por un camino equivocado regresen? ¿Eso es lo que necesitan? ¿Eso es lo que les tiene aquí? Si eso es lo que les tiene aquí, bien harían en pagar por ello. Porque lo de ustedes es un mezquino negocio. Bien harían en publicarle a Dios y escribirle una carta: Dios, necesito que obres un milagro. Dime cuánto cuesta ese milagro. Estoy dispuesto a pagarlo. Y no va a recibir la herencia. Tal vez el milagro, no sé. Ahora, si lo que usted está haciendo aquí es rindiendo su vida al señorío de Cristo, esa es otra historia. Porque no depende eso de recibir el milagro. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí, amén o no amén? ¿Que acaba de decir que debo rendirme al señorío de Cristo sin recibir el milagro que ando buscando? Sí. Eso acabo de decir, no yo, el escritor. Pero en fin, es algo que ustedes deben decidir. Sigo. Como estos no creyeron,
no recibieron la vida, sino que no recibieron la promesa, sino que se hicieron acreedores de qué cosa. ¿De qué se hicieron acreedores al no creer? ¿Nadie? ¿Hermana? Bueno, ya dijimos que no entró. ¿Saben qué? Esto parece un poco más difícil, así es que les daré una pista. Vamos, a ver, Tomás, y ahí terminamos. Exactamente. Ya pronto lo van a leer, pero como no creyeron, no solo no reciben la tierra prometida, sino que lo que reciben es la miseria de 40 años como un pueblo nómada. Y les digo la miseria porque imagínense vagar durante 40 años. Lo que recibieron fue un castigo. Ahora, debo también preguntar, y no tengo respuesta, igual con un signo de interrogación. ¿Eso es lo que quiere al no creer? Eso es lo que recibirá. Es esa la razón por la que algunos luchan por ser felices en el trabajo, en la prosperidad, en los deportes, en el reconocimiento, en el sexo, en reputación, y entre más se enredan, menos felices son. En fin, acá, número 5. Ellos debían tomar una decisión. ¿Deben ustedes y yo tomar esa decisión? Por supuesto que sí. Pero eso es entre ustedes y Dios. El escritor ocupó una figura retórica de oratoria que los estudiosos llaman paralelismo. Es una ilustración que ventila, ilumina y de paso vuelve elocuente esa historia. El punto es que ustedes concluyan y se respondan esas tres cosas en su propia vida. Nuestro sermón de hoy se titula Temor y Perseverancia. Vayan hasta el capítulo 3, libro de Hebreo, o carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer del verso 7 en adelante. Por favor, cuando lo encuentran, les suplico se pongan de pie. Vamos a leer mucho, así espero que los que estén dormidos se despierten o caigan. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, díganlo en voz alta. Pare ahí. El auditorium a quien este escritor se refiere tenían corazones duros. No sería para mí sorpresa que en medio de ustedes haya personas con un corazón igual. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí empieza el paralelismo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, ahora voy a hacer yo el paralelismo. ¿Acaso esto no es lo mismo que decir personas que están aquí, que tienen meses o quizás años de no haber hecho una decisión por Cristo, y que ahora mismo, si yo rompiera el código de ética y me bajo del púlpito y les pregunto, ¿podrían por favor decirme cuál es su religión?
ni siquiera saben qué responder. Y si responden algo distinto a esto, les pregunto, ¿tienen razón los que tienen 3 semanas o 3 meses de venir? Pero usted tiene años. ¿Qué hace aquí? Siempre vagando en su corazón. No lo dije yo. Ahí dice, de nuevo el verso 10. A causa de lo cual me disgusté y dije, en voz alta ustedes, y no han conocido mis caminos. ¿Cuántos años tiene de venir? Ni siquiera conocía que existe la carta a los hebreos. No me diga que yo soy un exagerado o grosero al insinuar que usted es una de esas personas que aquí se describe. Verso 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pongan en sus mentes ese reposo, es tema a continuación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en voz alta, para apartarse del Dios vivo. Es decir, el propósito de este escritor en este párrafo es este, que los que tienen un corazón de incredulidad vuelvan a Dios, porque se apartarán. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben por qué el pecado endurece? Porque se vuelve costumbre. Los egipcios incluso decían, queremos volver, los israelitas decían, queremos volver a Egipto. ¿Recuerdan esa parte? ¿Y recuerdan cuál fue su argumento? Estábamos mejor en Egipto. Allá comíamos carne. Allá teníamos bistec, cordon bleu, puyazo cada día. Por Dios, ¿cómo pueden ser tan tontos? ¿Qué esclavo come carne? A no ser su propia carne, quizás. Porque ellos morían por hambre. Pero el pecado les había engañado. Era sencillo. Les engañaba porque ellos no querían rendir su corazón a Dios. Ellos querían libertad y desenfreno. Ellos querían que les quitaran el yugo de la esclavitud, pero vivir bajo la moral de Egipto, o mejor digo, querían que les quitaran el yugo de la esclavitud y vivir bajo la inmoralidad de Egipto. Dios, ¿puedes quitarme la angustia? Eso es lo que necesito. Yo quiero seguir acostándome con la que no es mi mujer, pero no quiero pagar las consecuencias de acostarme con la que no es mi mujer. Eso es lo que estaban diciendo, como un ejemplo. Sigo. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, díganlo. Bueno, paren. Yo oro a Dios que mientras estoy leyendo esto, usted y yo tomemos esto para nosotros, y si escuchamos la voz de Dios, qué necio de nuestra parte endurecernos. Verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron por mano de Moisés, con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué cosa?
Hasta aquí estudiamos el último, hace como 15 días. Ahora va lo de este día, verso 1, capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Voy a leer una vez más el verso 12 y les voy a preguntar a algunos de ustedes qué significa. Cuando digo significado esto es una comparación. Hay que aplicarlo a nuestro diario vivir, exactamente igual que eso. Pero leo de nuevo el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien, ayúdenme. ¿Qué significa, Samuel? Aplíquelo. Ayúdeme a predicarlo. La palabra, así como aquel entonces dice, hoy día está siendo predicada. Algunos de los que están aquí van a creer y van a recibir la promesa. Otros de los que están aquí no van a creer nada y no van a recibir nada. Perfecto. Esa es la explicación. Solo que yo voy a agregar la expresión de nada les aprovecha. Y les voy a decir a varios que están aquí, por más que escuchen, esto no les sirve de nada. Porque ustedes tienen un corazón duro, han decidido no creer. Lo que los tiene aquí es su mezquino interés de recibir un milagro de parte de Dios. Lo que les tiene aquí es porque sus papás los trajeron o porque el deporte los obliga o porque necesitan ordenarse en sus adicciones. Eso es un mezquino interés. No importa que este predicador sea un mal orador o un buen orador. Puedo romper mis cuerdas vocales y de igual forma a ustedes no les servirá de nada. Porque Moisés era el mejor de los predicadores, el mejor líder, el más grande caudillo del Antiguo Testamento y no les sirvió de nada. Porque tenían un corazón duro. Y algunos de ustedes por eso no reciben a Jesús, porque sus corazones son duros. Claro, tienen la ventaja que en una iglesia como esta, en donde la discreción se procura, usted entra con un rostro de piedad, con un rostro de respeto, y todos aplaudimos creyendo que todos estamos con un corazón dispuesto. Pero esa no es la verdad. La verdad es que algunos de ustedes tienen un corazón increíblemente como piedra. Exactamente como esta generación. Sigo leyendo, versículo 5. Voy a saltar versículos por tiempo y mi garganta de paso. No salto nada. Verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reino del reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿saben por qué yo estoy
entusiasmado en advertir a los que tienen corazón duro? Porque aquí dice que todavía falta que algunos crean. Y yo tengo la fe que algunos de ustedes van a abrir su corazón a Jesús. Aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Es que cuando no se cree hay desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, por favor díganlo en voz alta. Ey, paren, ¿hay tan poquitos en el culto hoy? Estábamos en el versículo 7 y apreciaría en voz alta y fuerte, todos lean en voz alta. Si oyereis... Wow, si usted lo sigue endureciendo no es porque no le fue advertido, Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 11 y 12 son memorizables, Procuremos, pues, entrar en ese reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Las disculpas que estoy bebiendo té. Tratando de suavizar mi garganta. Vamos a encontrar... antes. ¿Fue más fácil la lectura? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, lo único que diría yo queda un poco confuso es que aparece reposo en diferentes ocasiones y debemos reparar lo que significa reposo. Quizá debía explicar esto antes para que en la lectura fuera más sencillo, pero se me ocurrió sugerirles que como tarea, cuando regresen a casa, pongan en un círculo cada vez que aparece la palabra reposo y sepan de qué tipo de reposo está hablando. Porque en este pasaje la palabra reposo aparece en 3 envases, que son los 3 envases que voy a explicar ahora. Uno es la paz de Dios. El segundo envase es la tierra prometida. Y finalmente es el día séptimo. Día 7, o mejor digo, el día sábado. ¿De qué se trata? La palabra reposo viene de un vocablo que en hebreo se escucha algo así como Sabbat. No menciono más porque no sé hebreo. Pero traducido al español en forma directa es sábado. Y su significado es descanso. Pero no es el mejor vocablo para traducir Sabbat. El mejor vocablo es reposo. Ustedes saben que el español es una de las lenguas más ricas en vocablos en el planeta. Y aun cuando en un idioma puede tener un solo significado, en español pueden ser varios. De ahí que descanso no es el mejor vocablo para sábado.
el vocablo correcto es reposo. ¿Cuál es la diferencia? Descanso es la acción que viene después de una tarea extenuante. El cuerpo exige descanso. En tal caso sería ilógico decir que estamos hablando de que Dios iba a descansar, porque imagínese, Dios se cansa. Así es que si Dios se cansa, con razón algunos que vienen aquí viven cansados. Lo que dice es que Dios reposó cuando terminó su obra de creación. Ahora, ¿qué es reposar? Yo diría que el vocablo mejor usado es deleitó. Intentaré usar otro paralelismo, burdo, pero tal vez me sirve. Mi esposa ama las flores y se quejaba, o quizás aún, de que yo nunca le llevaba. Así es que como me parece que valen una fortuna, se me ocurrió que podíamos poner varias rosas y varias flores en el jardín. Y como a ella le fascinan, pues compró un buen número y casi nunca nos daban flores. Hasta que yo tomé la decisión de empezar a cuidar esas flores. Y fui a un agroservicio, pedí que me explicaran y quizás hoy por hoy ya es un poco fácil, pero al principio era difícil. Me explicaron que esas flores necesitan insecticidas, necesitan abono, necesitan podarse, necesitan cierto periodo de tiempo, algunas deben estar en el sol, otras, wow, es mucho trabajo. Pero decidí hacerlo. Semanas después de estar haciendo eso, he aprendido a disfrutarlas mucho. He descubierto algunas de sus plagas, como la arañita roja. He descubierto algunos microbios y cómo me encanta destruirlos. Pero lo que más disfruto es cuando muchos amaneceres, esas flores están en todo su esplendor. Salgo y me deleito en lo que hice. Lo disfruto sobremanera. Y me pongo a pensar, imagino que eso es lo que sienten los agricultores cuando hay una milpa enorme con los elotes que están en su máximo esplendor. Se deleitan en su trabajo. Ese es el mejor vocablo. ¿Me he dado a entender? ¿Amén o no amén? Entonces dice que Dios se deleitó en su creación. Se deleitó en lo que había hecho. Y dijo Dios que lo que había hecho era hermoso. La tierra prometida literalmente era la herencia que los que salían de la esclavitud recibirían. Y el tercer envase es el séptimo día. Después de dedicarse 6 días a sus distintos quehaceres, el séptimo día deberían hacer ¿qué cosa? ¿Qué debían hacer el séptimo día? Alguien levante la mano y dígame, porfa. Hermano. No. ¿Qué dice que debían hacer? Debían reposar. Para usted reposar es ¿qué cosa? Venir a adorar al Señor. Pero le puedo asegurar que eso es solo para los que creyeron en Él. Porque hay una cantidad de los que aquí están que el domingo es para irse a la playa, para irse a almorzar, para irse a la montaña, para descansar en un sillón acoginado. El justo
premio de su arduo trabajo de toda la semana. Es más, ¿sabe que ellos creen que nosotros somos unos tontos? Piensan que somos subdesarrollados, que la gente intelectual trabaja 6 días duro y descansa 1, pero a los religiosos alguien nos ha engañado, nos ha manipulado y nos hacen creer que estamos gozosos el día domingo recibiendo una enseñanza. No, colmo, algunos de los que creyeron como él no solo están recibiendo una enseñanza, de aquí se van a ir a servir. Ellos creen que somos tontos. Ellos creen que no tenemos preparación académica. Ellos creen que somos personas ignorantes. Bueno, no les culpo. Sus corazones están ennegrecidos. Aquí lo explica. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ¿qué harán ustedes en casa? ¿Revisarán cada vez que se ocupa la palabra reposo? Voy a citarles un ejemplo. Vayan al versículo 3:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué? A la tierra prometida. Exacto. Pero habrá otros reposos que está hablando de la vida eterna. En fin, cada quien cumpla la tarea. El problema grave está en el versículo 1, capítulo 4. Díganlo en voz alta al principio. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa. Oh, bueno, les pregunto, ¿qué es esto de temer? ¿A qué les suena? ¿Qué significará temer aquí? Hermano Eric. No, la palabra temamos, ¿qué significará? Pues sí, pero ¿qué significa en su vida? ¿Qué cosa? Eric piensa que lo que viene a su mente es que hay que cuidar la salvación, tal como lo decían los primeros 2 capítulos. ¿Cómo podríamos descuidar una salvación tan grande? O sea que en simple español me está diciendo que este término le provoca temor. ¿Temor a qué? Entonces, para haberlo alcanzado, este temor le empuja ¿a qué? A examinar su vida y ser obediente. Oh, el temor nos hace creer y el creer nos hace obedientes. Exacto, eso es lo que sucede. Véanlo al lado contrario. Los que no creen, no temen y piensan pueden vivir como quieran. Saben, yo no me explico cómo el ser humano, los que vienen a esta iglesia, cómo pueden no temer. ¿De qué estoy hablando? Les pregunto, sé que soy un mal orador, sé que no soy un buen pastor, ni siquiera me gusta usar el término porque pienso es algo demasiado digno para un inútil predicador como yo. Pero aún con todos y mis males, yo creo que no he parado de enseñar que la Biblia muestra el cielo y el infierno. Hay una cantidad de personas que no tienen miedo del infierno. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque por sus frutos los conoceréis. Siguen viniendo, pero no porque tengan miedo al castigo eterno. Siguen viniendo por conveniencia o por costumbrismo, pero no por temor. Oh, es que si tuvieran temor, tendrían fe.
y la fe produce obras, estarían comprometidos. Y aún más, recibirían el reposo, el gozo, disfrutarían esto. Bueno, el hermano dijo que para él reposo era adorar al Señor. Por si alguno todavía cree que yo estoy exagerando todo esto o moviéndolo, vayan al Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16. ¿Listos? Dice, verso 2, voy a saltar versículos. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Oigan, lo escribió el rey más poderoso que ha existido. Dijo que para él el más grande bien era Dios. ¿Eso es lo que pueden decir algunos de los que están aquí? Cuando en realidad casi vienen, cuando es que vienen, con el deseo de que alguien casi les aplauda porque vinieron. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Cuál es su Dios? Dinero, trabajo, reputación. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares. Noten, yo no usé la palabra deleite por propio antojo. Ya había leído este salmo. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Verso 9. Se alegró por tanto mi corazón y ¿qué? Gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Verso 11. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia, esto díganlo en voz alta, delicias para siempre. Bueno, voy a ser un poco más práctico todavía. ¿Alguno de ustedes va para misión al terminar este culto? ¿Quién? Oh, Felipe, aquí lo tengo a la mano. ¿Cuántos años tiene Felipe? Sí. 58 años. Trabaja de lunes a sábado en su negocio, ¿verdad? ¿De qué horas a qué horas? De 7 a 10 de la noche. Men, trabaja duro. De lunes a sábado. Miércoles cierra para venir al culto. Oh, también va a la misión. Va a Santiago Texacuango, San Miguel Tepezontes. Eso es 1 hora más o menos de aquí. Va en su carro. ¿Y de qué horas a qué horas pasa ya el domingo? Sale de aquí, regresa hasta las 7 de la noche. Y eso lo hace todos los domingos. ¿Y usted nunca descansa? ¿Y quién me ha dicho que lleve ese estilo de vida? Dijo, me agrada hacerlo, me gozo en hacerlo. Plenitud de gozo. ¿Piensan ustedes que yo puedo manipular a alguno de ustedes para que haga eso? Que a los 58 años se tome todos los domingos para salir de aquí y se vaya a un pueblo a predicar el evangelio. Bueno, si ustedes creen que soy capaz de hacer eso, me encantaría conocer a quienes dicen eso, conocer su nombre, a ver qué puedo sacarle. Porque la verdad es que los que tienen duro corazón ni siquiera consigo que vengan a tiempo al culto.
El que ya ha creído tiene plenitud de gozo en lo que hace. Les dije a Felipe y les dije una misión por decir algo, pero les puedo poner 100 ejemplos. No tengo 100 minutos. Saúl es un gerente de ventas de lunes a sábado, ¿no? Y al salir de aquí le va a ir a enseñar a los niños en capilla. Por cierto, ¿y usted cuándo le enseñó a los niños? ¿Usted tenía don por la niñez, por enseñarles? O sea que hoy a los 54 le ha agarrado. A los 56. Fue jugador profesional de fútbol, fue portero. Y a los 56 está gozando, enseñándoles a los niños y disfrazándose cada semana, porque les enseña con un disfraz. Mauricio es ingeniero eléctrico, trabaja de lunes a sábado. El sábado vas a una misión, ¿verdad? ¿O ya no? Y el domingo pasas aquí todo el día. Seguro los que me están oyendo por la radio deben estar pensando, ese hombre debe tener una capacidad de mover a la gente. No conocen al que sí tiene capacidad de poner plenitud de gozo en nuestro corazón. Y por eso tienen corazones tan duros que encuentran gozo solo en los placeres que este mundo da y no en servir a Dios. Y sus vidas van de tumbo en tumbo, pero en lugar de volverse a Dios, igual que los que salieron de Egipto, endurecen más su corazón. Increíble.